Hola a todos, líderes de Estaca y Barrio. Nos complace estar con ustedes. Pertenecemos a lo que aquí llamamos el Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. Ya conocen al Elder Gong del Quórum de los 12. Las hermanas Susan Porter, presidenta general de la primaria, y Kristen Yee, de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, los élderes Kevin Duncan y Kevin Hamilton, autoridades generales. Hoy analizaremos cómo podemos ayudar, en especial a los nuevos miembros, a tener una gran experiencia en el templo poco después de ser bautizados. ¿Por dónde empezamos, Elder Gong? Primero, gracias por, en muchos casos, reunirse en consejo. Hay mucha fuerza al reunirse en consejo. Agradecemos que lo hagan y que se centren en los nuevos miembros, ya sean niños de 11 años, nuevos conversos o miembros que regresan. Todos ellos, en especial los que se unen a la iglesia por primera vez y acuden al Señor en su santa casa. Tras el análisis como consejo, los invitaremos a deliberar en consejo, a usar la guía de análisis y a dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que el Espíritu les ha enseñado, lo que han sentido, y tal vez a identificar a alguien a quien estén ayudando a prepararse para poder ir al templo. Primero, pensemos en cómo los templos van a ser cada vez más importantes en los próximos años. Esperamos que estén más presentes en la vida de todos los santos, pero hoy nos centraremos en los miembros nuevos que se unieron a la iglesia, sobre todo los que están cerca de un templo. ¿Cómo los ayudamos en esas primeras semanas? Elder Anderson, es curioso que cuando se es un miembro nuevo de la iglesia, a veces uno suele llegar solo. Siente que empieza una nueva vida y no sabe nada. Y tener la oportunidad de ir al templo y participar en una ordenanza tan importante en la casa del Señor, como dijo el Elder Gong, imagínense cómo lo ayudaría a sentirse parte de la gran obra de la iglesia, aunque uno sea joven en el Evangelio. Bien dicho. También respecto a eso, la gente llega sintiendo, soy el único. Pero al conectarse con sus familias, piensan, no soy el único. Tengo familiares en ambos lados del velo que ahora pertenecen a la iglesia. En el Antiguo Testamento, creo que en Abdías dice que seremos salvadores en el monte de Sión, y es exactamente así como se sienten las personas, y se centra menos en ellas y más en su familia, quien es para quien hacen la obra. Muy cierto. Pienso en lo sagrado de esta experiencia. Ellos van a la casa del Señor y Él encomienda a sus líderes que los ayuden a entrar en su casa. Y a esto se le suma el sentimiento de que esta es su casa, donde harán convenios sagrados con Él. Y Él nos encomienda hacer todo lo que podamos para que su primera experiencia sea la mejor posible. En ese sentido, Elder Duncan, recuerdo de que ministré a una hermana recién bautizada y todo el barrio la estaba apoyando. El líder misional, la presidenta de la Sociedad de Socorro, el consultor de historia familiar. Estaba yo, no solo en el templo, sino en el proceso de preparación para que se sintiera apoyada y amada. Ese esfuerzo conjunto nos unió como barrio y las bendiciones vienen cuando llevamos a alguien al templo. Yo lo llamo pertenencia al convenio. Pertenecemos al Señor y también unos a otros por convenio. Los líderes tenemos la oportunidad especial de ayudar a las personas que van por primera vez a familiarizarse con lo que van a encontrar, para poder ayudarlos con la recomendación y con todo lo que necesitan hacer para que tengan una experiencia maravillosa, conectando con el Señor, con su familia y con la familia del barrio. Sería importante que fuera algo sencillo, ¿no? No tan complejo,
¿Cómo hacer para que un nuevo converso tenga muchas nuevas experiencias, nuevos amigos, una nueva capilla, un nuevo enfoque en la vida? ¿Cómo hacer que esa experiencia le sea sencilla? Bueno, hemos investigado esto y descubrimos que la mayoría de los nuevos conversos quieren bautizarse por un familiar en el templo. Y al preguntarles por quién les gustaría ser bautizado, a menudo es por un abuelo. Así que ellos ya saben por quién les gustaría efectuar esa ordenanza. No creo que sea un gran problema de investigación genealógica. Solo debemos ayudarlos a llevar ese nombre al templo para efectuar una ordenanza. Es así de fácil. No hay que hacer ningún estudio. También hemos simplificado el proceso. El obispo es, claro, quien entrevista a los miembros nuevos. Y luego, basta con decirle a él mismo o a un secretario o a quienes estén ayudando, para simplemente decir, quiero efectuar ordenanzas por la abuela Jean o quien sea. Y así podemos ayudarles a obtener este nombre para que lo impriman y lo lleven al templo. En ese sentido, Elder Gong y, como usted dijo, Elder Hamilton, es una experiencia personal que permite simplificarlo. Si pensamos en una abuela o si hay personas que nos ayudan y lo hacemos personal en vez de un proceso técnico, se vuelve más simple en el corazón y la mente. Esa motivación lo simplifica. ¿Qué sentimiento tan emocional y espiritual? Tan profundo el poder saber que en algunos casos no somos los únicos miembros de la iglesia, que hay otros familiares que, con nuestra ayuda, son bautizados y reciben las ordenanzas. También sentimos una conexión espiritual y profunda. Me gusta verlo como solía hacer con mis hijos y nietos. Cuando nuestros hijos cumplían 12 años, Kathy, mi esposa, siempre pensaba, ¿cómo los llevamos al templo esa semana o ese mismo día? Nuestro templo estaba a 9 horas en Atlanta, Georgia. Mis hijos sabían que era importante para nosotros que tuvieran una experiencia en el templo, porque planeábamos un viaje a Atlanta por ello. Ahora que vivimos en Utah, muchos de nuestros nietos, tan pronto cumplen 11 años, recorren solo un par de kilómetros desde su casa hasta el templo, pero siguen siendo los padres quienes lo consideran algo muy importante. Los líderes de la iglesia deberíamos ver a los nuevos conversos como un buen padre ve a su hijo y dice, ahora puede ir a la casa del Señor, llevémoslo y hacerlo de la mejor manera, porque es algo que un niño de 11 años que se ha preparado para eso nunca olvida, igual que un nuevo miembro. Su pregunta es, ¿cómo mantenerlo sencillo? Siempre va a ser una experiencia abrumadora para el miembro nuevo. Ahí es donde los líderes podemos ayudar. Sabemos cómo entrar en ordenanzas listas, recibir un nombre e imprimirlo. Para nosotros es algo sencillo porque ya lo hemos hecho. Podemos ayudar a otros a conocer el proceso. En caso necesario, los acompañamos hasta que lo hagan. No importa lo que hagamos esa primera vez. Si los dejamos solos, será abrumador. Eso nos recuerda que el procedimiento no es la clave. La clave es la oportunidad de poder estar con el Señor y hacer convenios con Él mediante las ordenanzas. Así que como líderes, los amigos y miembros, simplificamos este proceso todo lo posible para los que van por primera vez. Se lo hacemos fácil. Tenemos un breve video al respecto de una nueva conversa que va al templo. ¿Podríamos verlo y luego comentarlo? Veámoslo. A Jonah la encontraron los misioneros. La trajeron al barrio y la hermanamos. Debido a la lectura de la Biblia, sabía que bautizarme era un paso necesario para estar más cerca de Dios. El día que fueron bautizadas hubo mucha emoción,
e incluso ansiedad. Fue un poco ajetreado, la verdad. Al llegar a la iglesia y orar, tuve una sensación de consuelo y paz en el corazón. Después del bautismo, quedó claro que llevarlas al templo sería algo maravilloso. Pueden ir al templo de inmediato. Me asustó un poco el bautismo por los muertos hasta que lo comprendí mejor. Después de hablarlo, me sentí más cómoda. Era algo que quería hacer. Los siguientes pasos fueron: ¿cómo lo hago? ¿Cómo llevo a estas buenas hermanas al templo? Les doy nombres y les enseño lo que deben hacer. Vi que en fuentes de recursos para líderes y secretarios había guías nuevas que hicieron la experiencia mucho más fácil, desde tener la entrevista para la recomendación e imprimirla, hasta encontrar un nombre. Durante esos pasos, puedo invitar a un miembro, a un consejero, a un miembro del obispado o a un secretario para que les ayude. Todo el proceso me pareció más sencillo y me sentí respaldado como obispo. Oré al respecto. Al principio me vinieron a la mente algunos familiares. Una hermana mayor que se llamaba Katina y luego mi madre. Joana y su hija Aubriana y otros miembros del barrio fuimos al templo. Fue increíble. Es hermoso ver a alguien ir al templo por primera vez. Entrar en el templo por primera vez fue un poco abrumador. Es un lugar muy bello y sagrado. Es una buena sensación de paz, consuelo, como una calidez. En mi bautismo me sentí más conectada con Dios. En el de mi familia me sentí conectada a través de esa persona. Especialmente en el de mi hermana. Podía sentirla ahí. Como obispo, al ayudarlas a obtener un nombre de sus seres queridos y luego llevar ese nombre al templo, podía sentir por el Espíritu que estábamos haciendo lo correcto. Mi hermana falleció hace un tiempo, pero he soñado con ella últimamente. Cuando ayer hicimos el bautismo, pude sentir su espíritu allí. Siento que aceptó esa invitación ayer. Eso me hace sentir más cerca de mi familia y también de Jesucristo, de Dios. Es un video emotivo, ¿no? Muy conmovedor. Muy lindo. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué opinan? No dejé de pensar en la pertenencia al convenio de que mencionó el Dergón. Ella sintió esa pertenencia con el Salvador y su hermana durante la ordenanza, creando en ella un sentimiento de seguridad y protección en la iglesia y en su templo. Además, ella repetía lo de la paz que siente en esa relación, esa cercanía a su Salvador. Esa pertenencia al convenio nos acerca cada vez más a Él. Eso es lo que espera de nosotros en su casa. Es su casa. Somos sus hijos y sentimos esa conexión allí. Joana no solo lo sentía hacia su hermana, también sentía que esa conexión por convenio con el Salvador era más fuerte. También oí en la voz del obispo y vi en sus ojos el gozo que sintió al ayudarla. Es asombroso cómo el Señor, en su infinita sabiduría, misericordia y bondad, bendice a todos cuando hacen algo de la obra. Cuando ayudamos a los demás como líderes o miembros, el Señor también nos brinda bendiciones de inmediato. El obispo dijo que había sido una experiencia sencilla y se había sentido apoyado. Tratamos de apoyar a los obispos, a los presidentes de quórums de élderes y a las presidentas de sociedad de socorro, facilitando el proceso, simplificándolo. Hay una nueva función en fuentes de recursos para líderes y secretarios que se llama ayudar con nombres de familiares y permite al obispo, al presidente del quórum de élderes o a la presidenta de la sociedad de socorro hacer una pregunta sencilla. ¿Por quién le gustaría efectuar una ordenanza del templo? Y en este caso fue su hermana. Con solo teclear el nombre y algo de información, podemos crear la tarjeta con nombres de familiares. Podemos crear una cuenta en Family Search, enviar el nombre al templo y reservarlo para la ordenanza.
todo muy simplificado. Esa función ya está en fuentes de recursos para líderes y secretarios. Los obispos, presidentes de quórum de líderes y las presidentas de sociedades de socorro tienen acceso por ser miembros del Consejo de Barrio. Algo que he sentido es que siempre nos movemos en el Evangelio o avanzamos paso a paso hacia adelante o nos alejamos. Pero piensen en un nuevo converso y cómo esto aporta una dimensión diferente a su conversión personal. Tal vez no esté convertido del todo, pero está creyendo y de repente tiene otra experiencia espiritual, otra conexión. ¡Qué manera tan maravillosa de acompañarlo línea por línea, paso a paso! Me conmovió la realidad de los sentimientos de esa conexión profunda y real con alguien amado. Hay tanta y mucha emoción cuando uno es bautizado, pero se puede tener esta experiencia una y otra vez. Cada bautismo es un acontecimiento único. El bautismo es universal, pero se hace por nombre, por una persona de manera única. En cada bautismo debemos sentir el mismo tipo de emoción. Como líderes podemos ayudar a los miembros a sentir esto. Así querrán ir al templo para estar con el Salvador y con su familia otra vez. Elder Duncan creo que insinuó esto sobre el obispo. Piensen en el fortalecimiento personal de todos los desafíos de un líder en la iglesia. Con todas las dificultades, los retos, los problemas de las personas, los jóvenes, esta increíble experiencia, ver este poder espiritual descender sobre esta maravillosa mujer y su hija, Joanna y Aubriana. ¡Qué hermosa experiencia para ese líder! A veces, como líderes, tratamos demasiado de resolver los problemas de la iglesia y no reconocemos lo suficiente las bellas experiencias que el Señor pone ante nosotros. Hablamos de cómo eso puede unir al barrio. No hay nada más gratificante para un hermano o una hermana ministrante que tener esta experiencia juntos, como un vínculo con esta persona con la que estás. No siempre se puede, pero cuando es posible, es algo maravilloso y gratificante. ¿Cómo se aplica esto a los que viven lejos de un templo? Hay 59 templos en construcción y 100 en fase de diseño. Pero aún hay muchos lugares donde el templo no está cerca. ¿Cómo se aplica esto a quien no tiene un templo a la vuelta de la esquina? Siempre he pensado que sería muy fortalecedor y reafirmante ayudar a las personas con la tarjeta de nombres de familiares y que la pongan en la mesita de noche del dormitorio o en el espejo donde se visten por la mañana. Es una especie de recordatorio físico, tangible y constante. Tengo una familia que me necesita, que confía en mí, que me espera. Cuando mis circunstancias me lo permitan, iré al templo y efectuaré una ordenanza por mis amados familiares. También pensaba en eso. Anoche fui al cuarto de mi hija para hablar con ella. Tenía la tarjeta impresa allí donde podía servirle de recordatorio hasta que pudiera cumplir con la cita. Todos pueden hacerlo. Y a veces, si ven que va a pasar mucho tiempo, podrían compartirla. Tengo una querida amiga que vive ahora en un país donde no tiene la oportunidad de ir al templo. Como había preparado algunos nombres, me preguntó si podía ir por ella. Fue una experiencia que nos unió a ambas también. Ella compartió esa experiencia conmigo y yo compartí con ella la experiencia que tuve. Para algunos miembros puede ser bastante tiempo y es posible que quieran ofrecérselo a sus familiares.
Estaba pensando en la época del COVID y en lo que el profeta nos enseñó acerca de conectarnos al templo cuando estuvimos un tiempo sin poder asistir. Nos invitó a estudiar los convenios del templo, el poder del sacerdocio, como nunca antes, y hacer la obra de historia familiar para conectarnos con nuestros convenios, guardarlos y acercarnos al Salvador. Aunque no podíamos entrar en el templo, teníamos acceso a los convenios, a ese poder, y podemos estudiar, aprender y acercarnos más a nuestro Salvador si no podemos ir. ¿No piensan ustedes que este mundo se está deslizando por la pendiente resbaladiza de la secularidad y maldad? Pero el Señor siempre brinda una bendición compensatoria a los justos. En nuestro caso, está muy claro dónde hay muchas bendiciones, aunque los templos son una de las más visibles. Nos llegan por todas partes. Como pueblo, tenemos que dirigir la atención no lejos de la capilla, sino en dirección al templo, pasando más tiempo allí, pensando más en lo que hacemos allí y dejando que el Señor nos conmueva en su santa casa, como usted dijo. Si empezamos así con el miembro nuevo, es una bella manera de empezar. ¿Por qué no dedicamos un momento cada uno para expresar nuestro testimonio? Tan breve o largo como deseen. Empezaremos con el Elder Hamilton y seguiremos con el resto. ¿Les parece bien? Hermanos y hermanas, vivimos en una época sin precedentes. Nunca hemos visto nada igual. Templos construyéndose en toda la tierra cada vez más cerca de las personas. Sé que a nuestro Padre Celestial le complacería ver a sus hijos en el templo, en especial a los que son nuevos y tiernos en el Evangelio. Miembros nuevos, jóvenes de 11 años que crecen en la primaria, e incluso a los que regresan al templo a la actividad después de un tiempo. Les testifico que esta es la obra de Dios y su plan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi mente va al templo, a la sencillez. Hemos hablado de la sencillez. En el templo nos vestimos de blanco, que es un símbolo de pureza y también de igualdad e inclusión. Allí, nadie puede distinguir al miembro más nuevo del más antiguo. Creo que ese sentimiento viene del Salvador. Testifico que la casa del Señor es su casa. Cuanto más ayudemos a otros a estar allí, Él nos fortalece a nosotros y a nuestra conexión por convenio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al pensar en los templos, pienso en el amor de Dios extendiéndose por toda la tierra. Él quiere que sus hijos sepan cuánto los ama a través de las bendiciones por convenio que les ofrece. Es para todos sus hijos sin excepción. Él quiere que todos las reciban. Mientras nos reúne en sus convenios, tenemos la oportunidad de ser parte de ese proceso, de llevarlos a Él, de conocerlo, de entender lo que Él desea para ellos. Qué bendición es participar en esta obra, como he testificado todo el mundo. Al servir en su reino, tenemos la oportunidad de ver cuánto ama Él a sus hijos y de sentir ese amor a cambio de ayudarlos a recibir las bendiciones en el templo. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi padre no era miembro de la iglesia y vivíamos a más de 3.200 kilómetros del templo. Así que la primera vez que fui a uno ya era universitaria. Tenía 19 años. Recuerdo que me bauticé por la abuela de mi padre y obtuve un sentimiento de pertenencia porque nunca había recibido una bendición de mi padre ni él me había bautizado. Supe entonces que había parientes suyos a los que se les había ofrecido esa ordenanza especial. He vivido las bendiciones del templo en mi vida y sé que es la casa del Señor. Como han dicho la hermana allí y todos, Él está allí. Es su casa. Es un lugar de pertenencia al Padre Celestial, a su Hijo y a nuestras familias, dispuesto eternamente mediante la expiación del Salvador Jesucristo. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Salvador nos dice que habrá un solo pastor y un solo redil.
Y yo me he preguntado cuán grande es el redil. Es tan grande como cada persona que ha vivido. Cada hijo e hija de nuestro Padre Celestial, a los que se les invita a entrar en el redil de Dios. Vienen de uno en uno. Vienen porque nos ayudamos los unos a los otros a venir. Es una bendición especial. El poder ir por primera vez a la casa del Señor para poder estar con Él a través de las ordenanzas y los convenios. Pero esta experiencia se repite cada vez que invitamos a alguien a ir a la casa del Señor. Agradecemos tanto a los líderes del sacerdocio, las hermanas líderes de estaca, de barrio, donde quiera que estén, cualquiera que sea su circunstancia, en todos los países y continentes del mundo, lo que hacen para poder llevar a cada preciado cordero al redil por medio del bautismo y luego un segundo bautismo por sus familiares en la casa del Señor. Él está ahí, nos ama. Esta es su obra. Es verdad. Todo es verdad. Gracias a nuestro Salvador Jesucristo. En su santo nombre, Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Los amamos y respetamos. Los consideramos nuestros amigos y condiscípulos y agradecemos lo que hacen por tantas personas. La obra del Señor es, en verdad, una obra individual, ayudándonos unos a otros para ascender juntos al reino celestial de Dios. Quiero dejarles una bendición especial, una bendición apostólica del Elder Gong y mía y de los demás aquí presentes. Les prometo que todo pequeño esfuerzo para ayudar al nuevo converso, al nuevo hijo de nuestro Padre Celestial, que entró en las aguas del bautismo para ayudarlo a encontrar el camino a la casa del Señor, no solo bendecirá a esa persona, les prometo que los bendecirá a ustedes, bendecirá a los miembros de su barrio, aumentará su fe en Jesucristo, así como su entendimiento y amor por el Evangelio restaurado de Jesucristo. Al experimentar las bendiciones del templo con los nuevos miembros de la iglesia. Sabemos que lo están haciendo, pero les doy mi promesa especial y esta bendición apostólica para que tengan una fe aún mayor en el Salvador al tender la mano y ayudar a los nuevos hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Amén.